Migala. A mí lo que me interesa es cómo llegamos a este punto en el que le pagamos a la gente por su tiempo, no por su labor, no por lo que crean, no lo que producen o el servicio que proveen, sino su tiempo, por fingir estar ocupados en un lugar todo el día calentando el asiento. Porque, a ver, yo creo que ahí ya es meternos al modelo económico que viene después del New Deal, en el cual pues vamos a generar empleos a lo pendejo nada más, porque sí que es una de las cosas que vienen ahorita, muchachos. O sea, no se vayan tan lejos. El presidente ahorita es un programa de árboles frutales que no sirve para nada. Entonces ahí tiene un chingo de gente trabajando en sembrar árboles frutales. ¿Quién sabe para qué? O sea, pero sí, güey, o sea, es trabajo. O sea, el presidente cree en eso y el presidente dice que va a crear 2 millones de empleos. Pero bueno, ese es este modelo. En 5 años que tengas 2 millones de árboles dando manzanas. No, y pudriéndose ahí en el piso mientras el güey se chinga sus donas, güey, como en Chiapas. Y su coca, cabrón. Bueno, pero entonces vamos a regresarnos antes de entrar a esto. Yo creo que tenemos que hacer diferencia entre lo que es el trabajo y el trabajo asalariado. ¿Cuándo surge el trabajo? Esa es la primera pregunta. O sea, un güey de repente, un pinche homo sapiens se paró y de repente llegó otro güey y le dijo, güey, tienes que ir a checar allá, güey. Entonces ya llegó, o sea, así como los putos picapiedra. Órale, culero, chingale. Checó y órale, se fue a matar al mamut, güey. Ya a las 9 le dijo, no ma, y ya le hizo, ya va daba du y se salió, güey. O sea, pues algo así como el trabajo jerarquizado contra el trabajo, o sea, por necesidad. Es que lo decía pues sí, es propiamente medieval ese pedo. O sea, yo pienso que antes, o sea, piénsalo en las sociedades anteriores a la Edad Media, pues hay un desmadre, ¿no? O sea, cada una organiza su economía de las maneras más variopintas y campechanas y no se mantiene como una herencia que podamos todavía como sustentar nosotros, ¿no? En el mundo occidental, ¿o sí? O sea, quizás como algunas maneras de organizarse como las parcelas o los trabajos familiares. Los sí feudos. Antiguos, pero... ¿Los qué? El feudo, ¿no? El feudo, pero el feudo no es no es previo a Occidente. El feudo es la primera forma de trabajo occidental y me parece que ahí es justamente donde surge el trabajo jerarquizado. O sea, tú tienes a un montón de gente, ¿no? Que supongamos que tienen su labor, tienen algo que hacer para su sociedad, su comunidad, y lo hacen y intercambian lo que necesitan por lo que el otro necesita en el mejor de los casos. O se crean ahí economías, pero es muy, muy variopinto antes de la Edad Media, y ahí sí se estandariza muy cabrón con el pedo de los feudos. En los feudos, pues tienes a un terrateniente o a un señor que tiene sus tierras, y a cambio de que tú puedas tener una casita y puedas cultivar unas tierras, tienes que chingarle y trabajar las tierras que me pertenecen a mí primero. Y ahí surge realmente el trabajo jerarquizado. Y eso evolucionó de las maneras más terribles después. Le decía al Hobbit que obviamente en este podcast muchachos, pues no podemos hablar del trabajo si no hablamos de Marx. Entonces, cuando Marx hace... O sea, Marx ya había hablado sobre esto. Y ya había descrito por completo cómo funciona nuestro sistema actual y cómo si se funcionó el sistema pasado. Entonces, el principal problema es la especialización del trabajo o la división del trabajo, muchachos. O sea, la división del trabajo de la que está hablando ahorita David. ¿Por qué es eso? O sea, ahí es cuando empieza la división del trabajo. O sea, por eso cuando decía el primer trabajo organizado con los homínidos o con los primeros humanos, era... Pues si tú recoges, yo cazo, ¿no? Y después juntamos todo y comemos todos y se acabó. O sea, esa es la primera, ¿no? Comunitario el pedo. Comunitario el pedo y ya, se acabó. Todo es de todos y no hay propiedad privada. Todo es de todos. Porque además hay que hacer un breve paréntesis. Tú has visto a los animales, siempre están en chinga, siempre tienen un lugar a donde ir. Porque si no están buscando comida, se mueren de hambre. Ajá. Su trabajo de tiempo completo es buscar comida. Y durante 200,000 años, esa era la situación del hombre. Nuestro trabajo de tiempo completo era buscar comida, pero luego inventamos la agricultura. Y después no era nuestro trabajo de tiempo completo, pero sí era el de muchos. Sí, sí. O sea, sí, durante además... mucho tiempo, esta idea de que... Es que por eso entiendo esta idea de, no, el que no trabaja no come. Sí, así fue durante la gran mayoría de nuestra historia. Y precisamente cuando el trabajo, antes de que el trabajo fuera especializado, antes de que alguien decidiera... se dedicara a hacer zapatos y dijera, ok, tú eres zapatero y ahora tú eres costurero, tú haces ropa.
y antes de que inventáramos el propio mercado en el cual pues yo ya estaba haciendo algo de valor y no lo podía, o sea, y pues me estaba dedicando a ello, entonces lo único que hago es, vamos a establecer un valor de cuánto vale mi trabajo, cuánto me costó hacer esto, equiparable a lo que tú haces, que es cazar mamuts, entonces dame una pierna de mamut y te doy unos zapatos. Y ahí quedamos, o sea que en la lógica más simple del trueque, güey. Y otro güey se pone el pedo, no, dos piernas, güey, dos piernas, entonces cabrón, esto me costó dos. No, pues es que eso habla más, o sea, paréntesis. Ajá, bueno, a ver. ¿Cómo dos piernas? Tenemos este mito de que durante toda la historia de la humanidad, la primera economía que encontramos fue la economía del trueque. Pero cuando los antropólogos se ponen a ver como los antecedentes económicos de las tribus, se dan cuenta de que el trueque solamente se utiliza con gente que no es de tu tribu. Cuando te encuentras con gente de otra tribu, entonces sí les tratas de cambiar, mira, yo tengo esto, ¿tú qué tienes? Y tratas de sacar el mayor valor a cambio del menor valor, tratas como de engañarlos un poco. Pero entre tribus, generalmente las tribus eran tan cercanas que a menudo muchos eran tus familiares, tus amigos, era muy poca gente como para ser extraños entre las tribus. Entonces el modelo económico era más como una especie de favor social en el que llegabas con tu amigo y si tu amigo tenía unos zapatos le decían, oye, qué bonitos zapatos, y tu amigo estaba obligado por su honor a decir, ¿los quieres? Son tuyos. Pero eso significaba que él podía llegar a tu casa y si veía un puerco decía, oye, qué bonito puerco. Pero es que yo creo que son más lógicas de organización comunitaria que siguen existiendo. O sea, las lógicas de organización mutuo, básicamente. Sí, o sea, piénsalo como con tu familia, con tus amigos más cercanos, no con esta bola de culeros que todo te lo cobran. Sí. Con tus verdaderos amigos. No es cierto, amigos. Gracias por todo lo que me han comprado. Chica, tu madre, te van a llegar calzones y estás mamando. Qué bonita colección de libros. Sí, Payino, gracias. Mira, aquí está Gabriela Mistral con nosotros, acompañándonos ya. Pero bueno, lo que les quería decir es que esto está íntimamente ligado a la moral de las personas. Regresando a mi perorata interminable de hace media hora, es que no podemos entender la economía antes de la separación entre mercado y Estado sin entender la moral de la economía y cómo eran la misma, la moral de las personas para su vida cotidiana con respecto a la moral de las personas para consigo mismo y con sus hermanos, ¿no? O sea, tú tenías una moral en la que apoyabas a las demás personas como una cierta fraternidad, entonces lo apoyabas. En las comunidades antiguas, sí, muy antiguas, las antiquísimas civilizaciones, por ejemplo, pensemos entre los indios o los rigvédicos que leíamos la otra vez, ¿no? Tenían una moral muy unida para los de su tribu, como dice el Hobbit, pero para las demás tribus ni siquiera había troque. Si podían se lo robaban. Entonces, eran bélicos, o sea, no les interesaba. Pero durante la Edad Media o cuando ya se fincó el cristianismo, como se fincó una economía, una moral global, se fincó un tipo de economía global o una especie de moral económica global. Ese es el asunto más interesante, que la dispersión de morales de las distintas religiones se disolvió en la concentración moral del cristianismo sobre la Europa medieval. Por lo tanto, la usura, por ejemplo, estaba prohibida porque estaba prohibida entre los... O sea, abusar de lo que tú tienes en la Biblia. O era un acto como de avaricia, era un pecado. La usura era un pecado y te podían excomulgar por ser un usurero excesivo. Eso no significa que se siguiera al pie de la letra, ¿no? Siempre ha habido pecadores, desde que hay pecado hay pecadores y por eso existen los pecados. Y siempre ha habido usureros y siempre ha habido gandallas. Pero depende mucho de cómo juzgue una sociedad eso. Y por eso había trueque o por eso había compra o intercambio. O robo, ¿no? Ese es otro tipo de economía, también robarle al prójimo. Ahora, me parece que podemos separar lo que dice el santo entre trabajo jerarquizado y especialización del trabajo también. Esa es otra cosa. O sea, trabajo jerarquizado yo lo veo como que tú tienes que trabajar para alguien. ¿Y en qué momento surge eso? O contra el trabajo especializado, la especialización del trabajo, donde tú dejas de ser una persona que sabe hacer todo y obtienes todo lo que necesita de tu comunidad por tu cuenta y empiezas solamente a dedicarte a una cosa para intercambiar exclusivamente esa cosa por todos los demás bienes del mundo. Pues es precisamente la división del trabajo, ¿no? La división del trabajo es... Pues es que la división del trabajo viene de la especialización. O sea, especialización no quiere decir que sea acumulación de conocimiento. Simplemente es que te dedicas a algo que pues, tú haces, ¿no? O sea, sí. Si tú sabes sembrar el campo, pues te dedicas a eso. Yo qué sé, pues yo tengo las tierras, ¿no? O sea, lo que realmente termina señalando Marx es que
todos los problemas empiezan a través de la división del trabajo y de la propiedad privada. En el momento en el que yo digo, ok, mi función es darte este terreno de esta parcela para que tú trabajes en lo que tú eres especialista. ¿En qué eres especialista? Pues en cosechar maíz, güey, ya, esa es tu chamba. Y precisamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues yo te voy a dar un poco de seguridad, te voy a administrar, todavía cuando estamos en el feudo, ¿no? O sea, o estamos en estas grandes casas previas al Estado, ¿no? O sea, en el que estamos en una gran casa que protege a todos los siervos, pero los siervos saben que esa tierra no es suya, ¿no? O sea, esa tierra no es suya, no les va a pertenecer, no la pueden heredar, y una vez que mueran, lo único que van a poder heredar son sus hijos. No, pero el siervo no, el señor feudal sí, pero el siervo no. O sea, no, sí la heredaba. O sea, de verdad la pagaban por ella, pero para poder utilizarla, tenían que trabajar para el siervo. Por eso no hay especialización, hay jerarquización. Yo pienso que especialización es cuando lo único que haces es hacer calabazas. Y vendes calabazas y con el dinero que ganas de vender tus calabazas, te compras tus zapatos y se los compras a un güey que solamente hace zapatos. Y ese güey que hace zapatos no consigue su comida. Durante la primera etapa económica de la Edad Media, solamente había jerarquización, pero no había especialización. Era una jerarquía que era el señor feudal que tenía el feudo y solo un tipo de trabajo, que era ser siervo. También había guerreros y había eclesiásticos. Pero dentro de los siervos había especialización, ¿no? O sea, estaba el güey que era carnicero. Y justamente fue posterior. El güey que era pastor. Al inicio no. Ajá. Al inicio no hay tal cosa como especialización porque todo el mundo sabía hacer todo y tenía solamente lo que necesitaba. Tan pinche como le quedara. Pero o sea, si tú necesitabas un librero, hacías tu librero. Si tú necesitabas un poco de carne, pues hacías carne. Y si se te morían todas tus vaquitas, había un cierto sentido de fraternidad comunitaria dentro de las llamadas prestaciones de los feudos, pero no eran tan iguales entre los distintos feudos. Había unos que les iba más chido y que tenían un señor feudal más alivianado, y otros que tenían unos hijos de puta que solamente explotaban a sus siervos, ¿no? Y lo único que tenían era su tierra, y si no tenían su tierra, pues se morían de hambre y a la verga, ¿no? Uh-huh. Los veían como bueyes que trabajaban para ellos y tenían el valor de un animal de carga o menos. O sea, hay libros de contaduría donde consta como un señor feudal compra una cabra, digamos en 1,000 pesos, y compra 20 siervos por 2,000 pesos. O sea, no había una estimación de ellos como seres humanos, no había una humanización. Pero por eso digo que la especialización viene después. O sea, ya cuando realmente surge el comercio, y para que surja el comercio tuvo que ser necesaria la movilidad de las personas. Cuando hay una movilidad muy baja, no hay comercio, no hay con quién comerciar. O sea, imagínate que todo alrededor de ti es Iztapalapa, güey. Entonces no puedes salir a la calle porque te van a picar, te van a robar, hay lodo, no hay carreteras, no te puedes transportar, no puedes llevar nada a ningún puto lado. Y además no hay policía en las calles. O sea, no va a haber quien te defienda si sales con tus pinches cabritas a vender cabritas al feudo de al lado. Llegas al feudo de al lado, ni te conocen, te saquean, te matan, te violan, te vuelven a matar y te dejan ahí tirado y se roban tus cabras y las violan y se las comen. en ese orden. Esa situación pues era muy difícil, ¿no? Que existiera un intercambio comercial. El intercambio comercial empezó a surgir hasta las cruzadas. Ya en las cruzadas ahí sí ya previo ya había, a pasar gente por los pueblos y pasaban con un salvoconducto, güey. No, ya había ya había intercambio comercial. O sea, no todo eran conquistas, ya había intercambio comercial. Por lo menos en naciones muy cercanas, por ejemplo, las Bretañas, o sea, antes de lo que hoy es el Reino Unido, ya había intercambio comercial.